la Casa del Pueblo, o sea, el eje del Partido Socialista en la Argentina, el cuartel general, llevaba a su biblioteca el nombre de Juan Pedro Labat. Es decir, era un grupo de hermanos, todos ellos socialistas, que hacen amistad con otro joven socialista, ya un poquito más del lado de Pompeya, pero que coincidían en el mismo centro de reuniones, donde el socialismo era parte de la cultura y de la transmisión de unos a otros de lo que significaba la corriente universal del socialismo en ese momento. Imagínate en una patria nueva como era Argentina. Claro. Y bien, en esa amistad de los Labat y Albino Argüelles se produce un romance entre mi abuela Clara y mi abuelo Albino. Luego, en el tiempo, mi abuelo de oficio herrero trabaja en la metalúrgica de los Bacena. En ese lugar es donde se producen hechos de enero del 19, conocido posteriormente como la Semana Trágica, en donde los trabajadores de la fábrica Bacena hacen una huelga reclamando casi los mismos derechos que se reclaman posteriormente en la Patagonia, ¿no? Claro. Hoy parecen una tontería, pero 8 horas de trabajo o no discriminar a un obrero porque era casado, entonces... Bueno, hoy ya dejó de ser Sí, una tontería, Néstor, ¿eh? O está dejando. Por eso también la importancia de ese juicio, pero después vamos para allá, seguí con tu descripción. Sí, bueno, Mario, el traspaso de las condiciones de un siglo ahora, en algunos aspectos parece como que no hemos aprendido nada, ¿no? Porque cosas que no se discutían más, que son de la época feudal, que si yo hoy discutir, me parece 8 horas de trabajo, es más o menos un cinturón de castidad, o sea, una cosa anacrónica, una cosa que quedó en la historia casi reidera. Sin embargo, no lo fue tanto, porque hoy estamos viendo cosas que desde la posición de un trabajador son tan brutales como las de aquel momento, ¿no? O se le parecen mucho, al menos. Y nos tiene que Entonces, sí, continúa, por favor. Te sigo la cuestión de mi abuelo. Mi abuelo, una vez que termina el proceso de la metalúrgica de los Bacena, es perseguido. Es decir, es perseguido como cualquier tipo que plantó una ideología en contra de los poderosos. Es perseguido, empieza a tener problemas de tener que refugiarse en casa de amigos, pero no declina en su posición ideológica. Bueno, esto, quiero hacerlo un poco breve, lo lleva a tener que escapar. Con mi abuela embarazada, tiene que escapar y buscar trabajo en la Patagonia, en donde en el año 20 ya se había terminado una huelga que los trabajadores habían obtenido a pleno derecho los reclamos que habían puesto sobre la mesa. Ahí va en busca de trabajo y se encuentra en un territorio donde no solo no se cumple con lo que se había pactado, sino que se empieza a perseguir a quienes habían sido los cabecillas. Mi abuelo, bueno, ideológicamente se enrola en esta lucha, rápidamente encuentra un liderazgo, era un tipo formado, era un tipo ideológico, no era, si bien no tenía mucha escuela, era un tipo ideológicamente preparado. Acá en Buenos Aires tuvo mucho que ver en su preparación con Enrique del Valle Berlucea, que diría pionero de lo que posteriormente es el Partido Comunista en la Argentina. Es decir, gente de escuela, gente que tenía centros filodramáticos, gente que la biblioteca era su templo. Entonces, y las imprentas, ¿no? Y las imprentas, por supuesto. Claro. Su liturgia. Mira, tocaste un tema puntual, porque justamente en los alrededores del Parque de los Patricios, allá en la avenida Almafuerte, había una imprenta de alguien que no recuerdo el nombre, pero una familia muy, muy allegada, mi abuela Clara, que era imprentero y que también ayudaba en la difusión de
de cuando había grupos filodramáticos, que en realidad esos grupos filodramáticos no solo desparramaban cultura, sino también unión entre los que pensaban de igual manera en una sociedad distinta y más justa que la que habitaban, ¿no? Claro, estamos hablando de la Bueno, Argentina del centenario, ¿no? Claro, Tan reivindicada por exactamente. esta gente ahora. Sí, yo en realidad estoy describiendo un hecho puntual, un hecho celular de parte de los patricios, pero en un hecho Sí, de toda la nación. O sí, sea, sí, sí. este hecho patagónico ha ocurrido, bueno, en tantísimos otros lugares, hoy reivindicados como genocidios. Puedo hablar de Napalpí, pero de muchos otros, ¿no? Ujú. De las madereras, de los hacheros, en La fin, Forestal del inclusive Norte en la provincia de Buenos Aires. que fue ahí contemporánea, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Por eso digo que esto no era un hecho aislado, sino que un hecho sistematizado en cuanto a qué sociedad se pretendía en latifundios, terratenientes y corporaciones, ¿no? Ahí dijiste una Esto, palabra que para mí es clave en el juicio, que tiene que ver con lo de la sistematicidad, ¿no? Que hay que demostrar la sistematicidad y porque justamente se dio en el marco de otras masacres y que en manos de un gobierno democrático esa sistematicidad lo acerca más a un crimen de lesa, ¿no? claro, pero eso, Mario, tiene que ver, por supuesto, desde el punto de vista de llegar a declarar esto como crimen de lesa humanidad. Es muy, yo te diría, de ámbito jurídico, Ujú, pero la cuestión es que esto no era un hecho aislado, es de público conocimiento. Entonces, volviendo un poquito al ujú, relato de qué ha hecho Albino Argüelles en la Patagonia, y bueno, se juntaron todos los que en aquel momento... Mira, hay un periodista allá al sur de San Julián, eh, Polo Walker, que algún día me corrigió y me dijo, esto no fue una huelga, fue una revuelta de los trabajadores. Y es cierto, porque la huelga pone el principio a la cuestión, pero luego los poderosos no aceptan una huelga porque lastimaba intereses, entonces comienza una represión que lleva a los obreros a tener que refugiarse, a tener que levantar a otros obreros de distancias lejanas, que las distancias allá te imaginás que no son un mm, suplido, había que cabalgar de noche, de día, con el frío patagónico, con el viento, y sin embargo esto después se transforma en una revuelta que, volviendo a la metodología, un gobierno como el de Irigoyen alienta y envía al sur a las Fuerzas Armadas, o sea, a un conflicto interno que, bueno, mandan las Fuerzas Armadas con distintas articulaciones, con permiso, diría, solapadamente, como para promulgar artículos y decretos que permitían hasta el fusilamiento, que permitían el avasallamiento de derechos de obreros que no reclamaban más que un botiquín en español. Siempre cuento esto porque mucha mm. gente piensa que es una fantasía, Sí, pero es que lo que pedían era muy tan simple como tener un día de descanso, poder formar una familia. Pero esto realmente creo es un tema que ya la gente lo conoce y mucho. Entonces me gustaría volver al tema puntual de mi abuelo como el líder, junto a gente, fíjate, ujú, Facón Grande es un entrerriano, que ni siquiera es un obrero. Facón Grande es un dueño de una flota de carros que era el transporte en aquel momento, ¿no? claro, Yo claro. diría que cortar el transporte, bueno, lo estamos viviendo. Cuando se corta el transporte, se corta una arteria principal de toda la De todo el producción. circuito, claro. Y, claro, entonces adhirió a los muchachos y lo matan humillándolo de la manera que, vuelvo al término de sistematizado, ¿no? Claro. 4 balas, un gesto, sepulturas cavadas por los propios obreros que iban a ser fusilados, rescatados algunos porque eran los únicos de buen oficio, por ejemplo un mecánico, Claro. entonces no lo mataban Entrevistamos porque sin... al bisnieto el otro día del mecánico. Bueno, esto también es interesante porque yo los escuché con, No me sale el nombre con ahora.
con la hija de Soto, Sí, con Isabel, con Isabel que por Hermosa. supuesto nos conocemos, hemos estado reunidos. Es más, mi madre, y voy ahora a la hija de Albino Argüelles, mi madre, Irma Dora. Irma Dora fue puesto el nombre de Irma y de Dora por Albino, que le envía poemas, escribía, era un tanto poeta, mi abuelo. ¿Se conserva algo de eso? Mandaba... ¿Cómo? ¿Se conserva algo de sus escritos? Sí, sí, sí. Oh, qué maravilla. La entrevista de Osvaldo Bayer, yo me desvío un poquito, No Mario, importa, es entonces que a lo mejor la historia no es la lineal. continuidad. No importa. Bueno, la vamos mechando. Es una charla. El encuentro de Osvaldo Bayer con mi madre se produce por una casualidad, que Osvaldo había entrevistado a la hija de Varela en una librería de San Isidro, y la vieja lo vilipendió, le dijo de todo. Te imaginás que Osvaldo, rápido para respuesta, la dejó mal parada. Claro. Pero llegó a la redacción de Página 12 muy angustiado por el trato de esa mujer, y una chica que trabajaba ahí, que era la pareja de un primo lejano mío, le dice que conoce al nieto de Albino Argüelles. Entonces se comunican conmigo, le da el número de teléfono del sanatorio donde yo trabajaba. Mira. Y se conecta Osvaldo, y yo le planteo que la protagonista es mi madre, que ya tenía 80 años. O sea que pudo conocer a tu madre. Y a ver, la entrevistó, y el último capítulo de la última edición de La Patagonia Rebelde se llama Perfidia y Poesía, y tiene que ver con la perfidia de la entrevista con la hija del fusilador y la poesía que le recita a mi madre, que le había sido enviada por su padre al nacer. Titula Perfidia y Poesía el último capítulo de la última edición, y dice que la gente de San Julián debería, como hicieron con Facón Grande, etcétera, etcétera, honrar al Albino Argüelles. A mí en aquel momento yo soy médico, Mario, pero sí, terminaba de estudiar comunicación social porque había sido mi hobby de toda la vida, y bueno, en aquel momento, páginas amarillas, hola, sí, hablo con San Julián, puedo hablar con el intendente. Bueno, ese fue el método. El intendente me atiende muy afablemente, muy amablemente además. Tengo el mejor recuerdo de él, a pesar de que Osvaldo medio lo tenía cruzado porque el hombre es radical. Claro. Pero yo mido a las personas por su integridad, y a veces las banderas ya de viejo me doy cuenta que son colores y que no hay que tomarlos. Por supuesto, hay banderas que no aceptaré ni en la tumba, pero no precisamente el trato que me dio el intendente de San Julián, que fue magnífico. Entonces ahí me organicé, me pidieron que fuera hasta allá, que fuera yo, a los 2 días estaba yendo, y ahí me ofrecieron algún lugar. Yo elegí un lugar donde hoy existe la plaza Albino Argüelles. Esa plaza está enmarcada por un lado el museo, porque ahí está la historia de San Julián, por otro lado el muelle donde se reunían los obreros para organizarse, un lugar que estaba en construcción pero hoy está terminado, que es el Centro Cultural, y como cuarto punto me pareció que le faltaba todavía algo de magia, y hay una ventana de un lugar donde, en una casa donde paraba y dormía allí Antoine de Saint-Exupéry. Mira. Que poesía también enmarca la plaza Albino Argüelles, ¿no? Qué lindo. Sí. Sí, Mario, me gustaría escucharte. No, porque ya deberíamos ir cerrando, pero quiero, porque a lo largo de las charlas, de las entrevistas, sobre todo con los familiares, con los descendientes, hubo una constante, ¿no? El silencio familiar. Esa cosa de persecución que se dio después, luego el silencio, y para muchos la pérdida de un tramo del rastro de la historia de los antepasados durante mucho tiempo, hasta que llegó, en muchos casos, Osvaldo Bayer, ¿no? Como en tu caso. ¿Qué significó para vos ese silencio? ¿Y qué significa
también la posibilidad de que la justicia determine en un gesto, un acto justamente de justicia y reconocimiento. Y yo sé también que vos pudiste llevar las cenizas de tu madre y de tu abuela al lugar donde se señalizó que podían haber fusilado a Albino. Eso, cerrame así en el orden que quieras, como te nazca, una Bueno, reflexión de tu parte. la primera reflexión es el silencio de mi familia. No fue tanto porque mis tíos, los que te conté que eran socialistas, se ocuparon desde muy niño de contarme quién había sido mi abuelo, cosa que entonces me llenó de orgullo de pibe. No me lastimó eso, al contrario. Al contrario. Por el lado de mi madre sí, mi madre estudió en el colegio Bernasconi, y después, bueno, no sé si saben, mi madre con la costura de mi abuela, que era modista, pudo estudiar. Primero se recibió de obstétrica, y en la maternidad de Sardá fue discriminada por las damas de beneficencia, año 44, y por una agarrada que tiene por el uso de los ascensores que esperaban la llegada de las damas, termina siendo expulsada. Pero claro, prontito, enseguida, diría, el advenimiento del peronismo y mi padre, que era médico de la maternidad de Sardá, el primer decreto que la Fundación Eva Perón promulga es la reincorporación de mi madre. Y ella sí sufrió discriminaciones, sobre todo cuando se dieron cuenta que su apellido era Labat, pero en realidad era hija de Albino Argüelles, ¿no? Claro, sí, eso fue lo único que a mí me salpicó, me tocó un poquito, pero nunca tuve discriminación alguna de ninguna naturaleza, y al contrario, como te dije, siento profundo orgullo del abuelo que tuve. Nunca logró mi familia socialista y de Huracán hacer hincha de Huracán, pero sí el orgullo por todos ellos y por mi abuelo en especial. Lo otro, en el orden que me planteabas, cuando fallece mi madre y me invitan a la marcación de tumbas allá del sur, yo no estaba preparado para ningún protagonismo, ni lo busqué nunca en mi vida, ni me interesa protagonismo alguno, porque méritos no tengo como para protagonizar nada, sino seguir un poquito la línea familiar de la redención de mi abuelo en cuanto a su buen nombre y honor. Pero llevé sí las cenizas y transformamos eso, casi sin darnos cuenta, en un acto de unión de lo que no había ocurrido en Buenos Aires, el encuentro de los tres. Pero claro, el realismo mágico de Osvaldo y ese gesto mío de llevar la ceniza allá lo pudieron lograr. Y bueno, esto es un poco el resumen, y ahora vamos porque estos hechos de 1.500 trabajadores, pensá que mi abuelo tenía 25 años, 1.500 trabajadores fusilados por el ejército argentino, no fue una banda. Claro. Cuando pienso que los poderosos son los mismos, los apellidos son los mismos, no sé si realmente aquella huelga cambió el rumbo de la historia o no, pero porque, como te digo, la anónima es la misma que ahora, aunque de anónima no tiene nada, porque claro, todos son los mismos conocidos de son siempre. todos borrachos conocidos, nada de Alcohólicos Anónimos. Sí, de anónimo no tiene nada, pero bueno, tengo la suerte de que el supermercado de la Anónima de San Julián está en una calle que hace muchos años atrás, cuando era de tierra aún, le pusieron Albino Argüelles, algún concejal de allá. Y bueno, son pequeñas, no digo venganzas porque no me educaron en venganza de ningún tipo, pero pequeñas satisfacciones que uno tiene en el reconocimiento. Ese reconocimiento que busco para mi abuelo no es solo para mi abuelo es uno de 1.500 que fueron vilipendiados y considerados bandidos, salteadores, violadores, una serie de cosas, infamias brutales, que cuando podamos demostrar que estos fueron crímenes organizados, sistematizados y por ende de lesa humanidad, estará todo blanqueado. Pero Mario, permitime en el cierre decirte que lleve a donde lleve el epígrafe que le quepa a estos actos bárbaros de crímenes como atroces como los que relato,
bienvenidos sean, pero esto ya la sociedad sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió en la Patagonia. Falta que salgan los huesos, pero no más, porque ya lo de Osvaldo Bayer es tan contundente que ya dudas no hay ninguna, y entonces la justicia ya va a llegar. No sé, en estas cosas los tiempos siempre son efímeros. Pensá que pasó más de un siglo y está tan vivo como en un principio. Así que, Mario, yo soy el agradecido por todo esto, porque nos ayudan a difundirlo. Así que, Mario, a tus órdenes, por supuesto, a la de tu gente, y bueno, en cualquier momento nos vemos. Ojalá que volvamos a compartir esas tertulias tan lindas que nos propone el amigo Napoli en común. Bueno, y en la próxima seguramente de aquello que fue la inauguración de la plaza en San Julián y de aquella marcación de la tumba y la entrega de las cenizas para unir a los tres, tengo un video que hice algunas copias, así que uno es tuyo, Mario, para cuando nos veamos mucho en la próxima oportunidad. Te lo agradezco mucho. Y bueno, las generaciones posteriores convirtieron en consigna eso de que a donde vayan los iremos a buscar, y no solamente en este caso estamos hablando de espacio, sino que estamos hablando de tiempo. Por más que hayan pasado 100 años, ahí lo fuimos a buscar. Y eso es alentador también. Refrendando lo último que te decía, que los tiempos en estas cuestiones no se miden con el calendario. Claro. Los tiempos se miden con la memoria, y la memoria está más fresca que nunca. Ese va a ser el título del video. Bueno, un abrazo muy grande a tus compañeros de la gestión esta, y estoy acompañándolos y ustedes a mí. Un abrazo grande. Mario. Néstor Daffinotti, el doctor Néstor Daffinotti, una encantadora persona, nieto de Albino Argüelles, uno de los dirigentes que promovió lo que terminó conociéndose, gracias a don Osvaldo Bayer, como la Patagonia Trágica. Qué lindos estos momentos.